Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que nos acompañan. Bienvenidos a una transmisión más de esta serie de la fe de Jesús. Estamos muy contentos porque ya estamos a la mitad de este curso básico, de este estudio en el que nos han acompañado durante ya 10 transmisiones. Esperamos que lo sigan haciendo y tal como lo están haciendo también, que sigan compartiendo con sus amigos, con sus vecinos, con todas las personas que a ustedes les gustaría que conocieran más acerca de la palabra de nuestro Dios. Esperamos que en tu hogar tengas ya a tu alcance tu Biblia, tu folleto y algo con qué contestar para poder llevar a cabo este estudio. Y en este estudio me acompañan el día de hoy dos amigas, dos hermanas de nuestra iglesia. Quiero dar la bienvenida. Aquí a mi lado izquierdo nos acompaña nuestra hermana Olga Elizabeth Sandria Amador, a quien damos una cordial bienvenida. Buenas tardes, Ami. Gracias a todos por invitarme a estar aquí en este día. Gracias, maestra. Y también nos acompaña el día de hoy nuestra amiga, conocida ya de todos ustedes, Keren Elizabeth Ramón Rodríguez, a quien también damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Ami, por la invitación. Me siento muy contenta de poder participar en esta tarde con el estudio de la fe de Jesús. Y tal y como les comentaba, estamos en la lección número 10, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Y antes de comenzar con este estudio, voy a invitarte, como ya es costumbre, antes de iniciar nuestros estudios, para que en tu hogar nos acompañes y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, porque permites que cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos sigan esta transmisión y también puedan aprender acerca de ti. Permite que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora y todo lo que aprendamos sea para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos todo esto, no porque lo merezcamos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Dios en su palabra nos dejó su ley para que nosotros la podamos conocer, para que nosotros podamos respetarla, podamos guardarla. Y cada una de las características que tiene la ley de Dios es para beneficio nuestro. En esta tarde vamos a poder conocer un poco más acerca de ella y te invitamos para que si tienes alguna duda o algún comentario lo puedas expresar a través de nuestras redes sociales y trataremos de dar respuesta en algún momento a cada una de esas interrogantes. Vamos a comenzar con nuestro estudio con la pregunta número 1 en la sección La importancia de la santa ley de Dios y la pregunta número 1 que dice lo siguiente. ¿Quién es el autor de la ley? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 31 y versículo 18. Hermana Betty. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y Éxodo 31, 18 nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Muy claro está la respuesta, ¿verdad? Hermanos, Dios es el autor de la ley. Por eso decimos la ley de Dios. Así es, gracias hermana Betty por esta respuesta. Y queridos amigos, en la Biblia, en la parte del Éxodo, Levíticos y los primeros libros de la Biblia, se hace mención de 2 leyes. Pero la ley que estamos estudiando en esta tarde es la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que nosotros los conocemos comúnmente como los 10 mandamientos. La otra ley que Dios también le dio a Moisés fue una ley ceremonial, leyes de sanidad, que también encontramos sobre todo en el libro de Levíticos. Pero hablando acerca de los 10 mandamientos, ¿cuáles son? ¿Los conoces tú, querido amigo que nos sigues en esta transmisión? ¿Cuáles son estos 10 mandamientos? Y bueno, la respuesta la compartirá con nosotros nuestra amiga Keren, pero basado en lo que en la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 17. Así es, gracias a mí también por hacer esa aclaración, esta diferencia entre las 2 leyes que Dios nos dio. Y vamos a ver cuáles son los 10 mandamientos de acuerdo a Éxodo 20 del 3 al 17. Es muy probable, si tienes el folleto allá en casita, que no te alcance
el espacio que venga ahí para poder anotar la respuesta así de una manera literal, pero es importante que sepamos en dónde se encuentran los 10 mandamientos en la Biblia y cuáles son los 10 mandamientos. Así que te invito a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 20, a partir del versículo 3, y dice la palabra de Dios. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento dice: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que conforman la santa ley de nuestro Dios. Gracias, Keren. Como pudimos observar, Dios mismo dio esta ley a sus hijos en el monte Sinaí. Sin embargo, algo que es importante analizar en este estudio es que esta ley fue repetida nuevamente al pueblo de Israel. En esta ocasión ya no la dio Dios directamente, sino que Moisés le hizo el recordatorio al pueblo, porque al igual que nosotros, el pueblo acostumbraba olvidar las palabras que Dios le había dado. Así que Moisés, en el libro de Deuteronomio, también podemos encontrar las palabras de la ley de Dios, de estos 10 mandamientos que Dios dejó no solo para el pueblo de Israel, es importante destacar, son para cada uno de nosotros, ya que esta ley sigue teniendo vigencia hoy en día. Y prueba de ello es que si tú transgredes alguno de estos mandamientos, si tú matas a alguien, la justicia se encargará de cobrarte por ello. Pero no solamente la justicia terrenal, sino también la justicia divina. Así que de esto hablaremos un poco más adelante, pero es importante que lo tengamos en cuenta. En la siguiente sección, en la pregunta número 3, que se titula Perpetuidad de la ley de Dios, pues nos habla acerca de eso. ¿Cuándo terminará la vigencia de la ley? Y la pregunta número 3 nos dice: ¿cómo se obtiene la salvación? Y voy a compartir con ustedes en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la respuesta que allí encontramos en la palabra de nuestro Dios, y dice lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de nosotros, sino que es el don de Dios. Y quiero leerles para todos ustedes en otra versión, otra traducción de la Biblia, con un lenguaje un poco más actual, que dice lo siguiente: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. ¿Cómo se obtiene la salvación? Era la pregunta número 3. Bueno, la salvación es un regalo que Dios nos hace. De acuerdo a lo que dice Efesios, menciona la palabra gracia. La salvación solamente es por gracia. Es un regalo inmerecido que Dios nos hace. No porque seamos buenos o seamos malos, no. Es un regalo que Dios nos quiere hacer en su infinito amor a cada uno de sus hijos. Eso es la salvación.
como decía en la traducción que les compartía, ninguno de nosotros ha hecho nada para merecerlo. Simplemente es un regalo que Dios así ha decidido dar a la humanidad y compartir con ella. Pero bueno, la gracia, aunque es un regalo de Dios, como cualquier otro regalo, es necesario que la persona que lo va a recibir decida aceptarlo. De lo contrario, el regalo ahí se queda y solamente puede ser nuestro en el momento en el que nosotros aceptemos tomarlo. Y la pregunta número 4 nos habla un poco acerca de esto. La pregunta es, ¿anulamos la ley por la fe? De acuerdo a lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 31, y nuestra hermana Betty nos va a compartir la respuesta. Bueno, en cuanto a esta pregunta, anulamos la ley por fe, nos dice la palabra de Dios. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y tú mencionabas hace un momento lo que dice el libro Romanos 3:28 y Efesios 2:8 y 9. Somos salvos solamente por fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso indica claramente que no por ello vamos a anular la ley, sino por el contrario, por la fe y porque somos salvos, guardamos la ley de Dios. Gracias, hermana Betty. Así es, querido amigo, este es un tema muy controversial en muchas denominaciones, ya que muchos pensamos que si la salvación es un regalo de nuestro Dios, pues nosotros no tenemos que hacer nada más. O que como nos dice que por la fe es que nosotros aceptamos esta salvación, pues ya nuestras obras no tienen nada que ver. La salvación no requiere esfuerzo humano aparentemente. Pero siendo así, entonces, la pregunta número 5 nos dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Si la ley no me salva, entonces, ¿cuál es su propósito? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3:20, y también ahí en Romanos, capítulo 7 y versículo 7. Hermana Keren. Es bien importante, creo, considerar esta pregunta porque cuando hablamos de la ley, pensamos que si cumplimos la ley, entonces inmediatamente vamos a ser salvos. Ya vimos en las respuestas anteriores que no es así, que es por la gracia de Dios únicamente. Entonces podríamos preguntarnos entonces, ¿qué sentido tendría que yo guardara la ley si pues no voy a ser salva por guardar la ley? Y estamos hablando también de salvación en este contexto. Por eso es bien importante poder entender el sentido de esta pregunta, porque creo que se aclararán bastantes dudas. Y leo lo que dice Romanos 3:20 y dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y es lo que acabamos de decir, o sea, el hecho de que cumplamos la ley no quiere decir que vamos a ser salvos. Continúo leyendo: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí está la clave de la respuesta de esta pregunta. Pero también quiero que vayan a Romanos 7:7 que dice: diremos pues, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Nuestro folleto se puede ampliar un poquito más el estudio, y en la parte donde dice la ley y la gracia, hay un comentario que nos puede ampliar un poquito o dar un poquito más de contexto acerca del propósito de la ley de Dios. Y dice así: la ley tiene una parte notoria y necesaria en la salvación, que es de lo que venimos hablando. O sea, no es que la ley, por cumplirla, vamos a ser salvos, pero sí forma parte importante en el plan de salvación, ya que nos indica qué es el pecado. Y me gusta mucho cuando el autor hace un ejemplo de la ley de Dios con un espejo. Dice acá: como un espejo nos señala nuestra desesperada condición. Y eso es lo que es la ley de Dios. Es un espejo que nos muestra nuestra condición. Entonces, para entender un poquito acerca del concepto, ¿el objetivo de un espejo cuál es? ¿Limpiarnos de que estamos sucios? No, ¿verdad? El espejo nos muestra en qué parte de nuestro rostro o de nuestro cuerpo es que estamos sucios. Entonces, lo mismo hace la ley de Dios. La ley de Dios tiene el propósito de reflejarnos en qué condición estamos nosotros como seres humanos. ¿Y cuál es nuestra condición natural como seres humanos? Pues tendemos al mal. Entonces, ese es el propósito de la ley
de Dios, mostrarnos el pecado. Pero no nada más basta saber que soy un pecador o que estoy sucio. Entonces la ley nos conduce a la siguiente parte, que es lo que vamos a hablar en la siguiente pregunta. Así es, Keren, muchas gracias. Y queridos amigos, la siguiente pregunta nos habla exactamente de eso. ¿A quién nos conduce la ley? Como bien hacía referencia Keren en el ejemplo del espejo, una vez que tú te sientes que tienes alguna imperfección, hablando coloquialmente, en tu rostro, en tu cuerpo, decides ir hacia un espejo y el espejo te muestra cuál es esa imperfección, pero tú no tomas el espejo para limpiarte, por el contrario, necesitas alguna otra situación, algún otro utensilio que te pueda permitir limpiarte. De igual forma es la ley de Dios. Tú ves la ley y en esa ley tú encuentras aquello en lo que estás fallando, pero necesitas a alguien más que te pueda ayudar a limpiarte de ese pecado. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3:24, nos dice lo siguiente: así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Cuando tú te das cuenta que por ti mismo no puedes guardar la ley, no puedes seguir cada uno de estos mandamientos, no puedes limpiarte, necesitas a alguien que lo haga por ti. Y el único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre. Como bien dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos limpia de toda esa maldad. Él es el único que lo puede hacer a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue la actitud que Jesús tuvo hacia la ley cuando Él estuvo aquí en la tierra? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 15, y nuestra hermana Betty nos va a apoyar con la respuesta. Bueno, para todos aquellos que piensan que la ley ya fue abolida, ¿verdad? Aquí nos dice muy claramente lo que Jesús hizo. Dice la palabra de Dios: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley de Dios? Él guardó, de acuerdo a lo que nos está diciendo Juan 15:10, Jesús guardó la ley. Él fue respetuoso a la palabra de Dios y nos indica que si guardamos sus mandamientos, nos dice que en nosotros estaremos en su amor. Gracias, hermana Betty, por esta respuesta. Y una pregunta, la pregunta número 8, hablando acerca de la actitud de Jesús hacia la ley. La pregunta nos dice: ¿le hizo Jesús algún cambio a los mandamientos? ¿Realizó Jesús algún cambio a ellos? En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, podemos encontrar en la palabra de Dios una respuesta puntual a esta pregunta que nos va a ayudar Keren a resolver. Así es, la cita bíblica que nos acaba de leer Amisadai dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces la respuesta sería no, Jesús no vino a cambiar la ley, Jesús cumplió la ley. Y yo aquí quisiera ampliar un poquito esta respuesta, porque pensando en la respuesta, en la pregunta anterior, a la respuesta de cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley, mencionaba una palabra clave en el texto que leyera nuestra hermana, y la palabra es amor. Entonces dice, Jesús nos invita a guardar la ley, pero por amor, y porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor. La Biblia dice que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces yo en la respuesta anterior, que la hilé con la última respuesta, yo puse: nos invita a guardar la ley por amor. Fue lo que Jesús hizo. El amor es el principio de la ley porque refleja el carácter de Dios y Dios es amor. Entonces nosotros, si guardamos la ley, no es como por obligación, sino es porque amamos a Dios. Y entonces, como amamos a Dios, vamos a guardar la ley. Por lo tanto, Jesús no podría venir a cambiar la ley, porque sería como cambiar el propio carácter de Dios o su carácter mismo, y el carácter de Dios es eterno, no cambia. Por lo tanto, su ley también es eterna e inmutable.
Bueno, yo quiero comentar de que recordemos en la vida diaria, simplemente en lo que nos corresponde hacer. Cuando nosotros lo hacemos por obligación, terminamos cansados, terminamos fastidiados y queremos ya no hacerlo. Entonces, algo así es parecido con la ley de Dios. Cuando nosotros lo hacemos por amor, es diferente. Es un cerco protector para nosotros. Y por amor es que la guardamos. Dicen muchos por ahí, ¿cómo pueden ustedes dejar de hacer tal o cual cosa, no? ¿Cómo es que se divierten ustedes sin hacer como se divierte la gente normalmente? Pero cuando nosotros empezamos a conocer el amor de Dios, nuestra vida debe de cambiar. Y si guardamos la ley de Dios por amor, todo va a ser diferente. Gracias, hermana Betty. Así es, querido amigo. Dios quiere que a ti te vaya bien. La ley de Dios, como bien decía nuestra hermana Betty, es un cerco protector para cada uno de nosotros. Y tan solo analizando uno de los mandamientos, el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No te pide Dios que hagas algo para que te vaya mal, por el contrario, te lo está diciendo porque Él quiere que a nosotros nos vaya bien. La ley de Dios es un cerco que nos libra de tantas cosas. Si ahí te dice que tú no mates y tú decides guardar esa ley, te va a evitar ir a la cárcel, hacer más problemas, que te maten a alguien también en tu familia y siga una cadena y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a ti y a mí nos vaya bien. Por eso es que la última parte del estudio dice, ¿qué debo hacer? Bueno, ya hemos hablado acerca de ello, pero el número 1 dice, amar a Dios y guardad su ley. La Biblia nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Los 10. No solo 1, no solo 2, no solo los que nos convengan, no, los 10 mandamientos debemos de guardar si de verdad amamos a Dios. No solamente eso, también debemos de cumplir con cada uno de los mandamientos. Y finalmente, respetar estos mandamientos que Dios nos ha dejado para nuestro bienestar. Por eso es que tú y yo debemos de tomar una resolución en nuestras vidas. Y aquí el folleto nos apoya con una pequeña resolución que dice, acepto la ley de Dios como la norma de mi vida, procuraré con la ayuda de Dios obedecer todos los mandamientos. Y esta parte es importante. Procuraré con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios nosotros no podremos seguir estos mandamientos, porque entre más intentamos guardarlos nos damos cuenta que nuestra condición humana nos lleva a hacer lo malo. El apóstol Pablo lo decía. Yo cuando quiero hacer lo bueno me doy cuenta que no puedo y termino haciendo lo malo. El único que nos ayuda a seguir realmente la ley de Dios es nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre y a través del trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra mente. Así que te invito, querido amigo, querido hermano en tu hogar, para que puedas tomar esa resolución, para que puedas decidir guardar la ley de nuestro Dios. Es cierto, en alguna ocasión podemos tropezar, pero pidámosle a nuestro Dios que nos ayude para seguir por ese camino que Él trazó para cada uno de nosotros. Si tú nos ves aquí en esta transmisión, no somos perfectos. Si ves algún hermano de nuestra iglesia en alguna situación, no debemos de juzgarlo, ninguno de nosotros es perfecto, pero hemos decidido, por amor a Dios, hacer un cambio en nuestras vidas, como bien decía nuestra hermana Betty, como bien decían Keren. Queremos cambiar nuestra vida, queremos que Dios nos transforme y estamos en un proceso que puede durar muchos años hasta que nuestro Señor Jesús venga y entonces seamos transformados. Quiero invitarte para que en tu hogar nos acompañes con una oración para poder consagrar nuestras vidas a Dios y para poder terminar con el estudio de esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por el regalo que has hecho para cada uno de nosotros de la salvación. Gracias te damos por tu Hijo amado Cristo Jesús, que vino y murió por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener acceso, Señor, a esta vida eterna. Te pedimos que pongas en el corazón de cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos
el deseo de poder estudiar tu palabra, el conocer los 10 mandamientos tal y cual fueron dadas por ti, Señor, en el monte Sinaí. Que aprendamos, Señor, cada día más acerca de ellos y del plan que tú tienes de bien para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder guardar tu ley, pero no por nuestros méritos, sino solamente, Señor, porque tu Espíritu Santo nos redarguya y nos conduzca, Señor, hacia el único que nos puede ayudar para poder salir adelante en esta vida, que es Cristo Jesús. Y en su nombre, Señor, y solamente en su nombre, te rogamos y pedimos todo esto, no porque lo merezcamos, lo pedimos en los méritos de su sangre. Amén. Y gracias, queridos amigos, por haber seguido esta transmisión. Te invitamos para que sigas los contenidos de nuestra página, que va a aparecer en pantalla, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. Comparte con tus amigos, comparte con todas las personas que puedes, dale me gusta a esta transmisión y pues esperamos que nos sigas acompañando en el resto de las lecciones de la fe de Jesús. De nuestra parte deseamos que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.